traeremos el último mensaje en la serie Unos a Otros. Hemos visto amándonos unos a otros, edificándonos unos a otros. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál era? Amonestándonos unos a otros. Ese sí se le olvidó, ¿verdad? Y hoy vamos a ver apoyándonos unos a otros. Éxodo 22 va a ser el texto. Hermanos, tenga su Biblia en Éxodo. Vamos a leer uno de Éxodo 19 y luego de Éxodo 22. Muchas veces entre nosotros, hablamos de crecer como iglesia, ¿verdad? Nos preguntamos cuántos éramos el domingo, y comentamos que quisiéramos crecer en número. Obviamente, todos compartimos ese anhelo. Pero ¿sabe? A Dios le interesa más el hacer que crecer. O por lo menos hay una prioridad. A Dios le interesa más nuestra respuesta a la fe. Él da el crecimiento como Él quiere. Nosotros no producimos el crecimiento. Claro, yo creo que Dios bendecirá a la iglesia obediente. Pero nuestro afán no debe ser crecer, sino obedecer, hacer. En Éxodo, y vamos a ver cuál es el fundamento. En Éxodo 19, Moisés reúne al pueblo de Israel ante el monte Sinaí. 19:18, vea, todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo sabía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Moisés subió y le dio los 10 mandamientos. Yo espero que todos los niños conozcan esta historia porque sus padres se lo han enseñado, porque de otra manera nos atrasaríamos mucho en esta lección leyendo todo. Lo que sigue, ese versículo que acabamos de leer, los capítulos 20 al 23, se llama el libro del pacto. Dios llama a su pueblo a que se presente. Dios manifiesta su poder y su gloria tan poderosamente que se estremece no solo el corazón del pueblo, sino el monte Sinaí mismo. Al final de los 10 mandamientos usted puede leer, estaban tan atemorizados todos que pidieron que fuera Moisés que les hablara y no Dios directamente. En este libro del pacto, Dios les recuerda que los había salvado de Faraón. Y eso es importante, hermano. El cristianismo, la fe, tiene una historia. Y Dios y los profetas constantemente les está recordando a los israelitas lo que eran. Lo mismo que usted tiene que estar haciendo con su familia. Lo que éramos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, redimidos, retirados de Egipto, sacados, Dios los reúne y dice: ahora, pueblo de pacto, pueblo redimido, pueblo mío, esta es la forma en que vamos a caminar, esta es la forma en que ustedes me van a agradecer. Ya están rociados con la sangre purificadora.
Ya han sido redimidos y lavados, por decirlo así. Ahora, Éxodo 22, ¿qué es lo que Dios quiere? Entre otras, al extranjero, 22, 21, capítulo 22, versículo 21. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy, ¿qué? Misericordioso. Vamos a parar ahí en capítulo 24, 7 y 8. Eso es el final, eso es el resumen. Capítulo 24, versículo 7. Tomó el libro del pacto, Moisés, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Moisés entonces tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermanos, cuando Dios redime a su pueblo, en cualquier etapa de la historia, en Israel, con nosotros, el Nuevo Testamento, en Costa Rica 2023, en todas las etapas de la historia de redención, cuando Dios redime a su pueblo, nos recoge para recrearnos a otra imagen de lo que éramos, para moldearnos conforme a la imagen de Él, de su Hijo. Y cuando lo hace pidiendo tres cosas en nosotros, que van a ser los 3 puntos de este mensaje. Dios nos llama a ser, primero, conscientes de lo que éramos. Segundo, compasivos. Y tercero, generosos. En primer lugar, Dios quiere que su pueblo sea consciente. Volvamos al capítulo 22, 21, que es el texto. Cuando Dios dice, al extranjero no engañarás ni angustiarás, la palabra extranjero abarca todos los que no eran pueblo. Podían ser visitantes, viajeros, hoy serían turistas, refugiados, no miembros de la iglesia, no cristianos. Y dice Dios que yo no quiero que los aflijas, los angusties. Muchos iban a pasar por Israel. Dios les dio una tierra que era una ruta principal de comercio entre Persia, Babilonia e Egipto. La tendencia humana es aprovecharse del extranjero, porque como no conocen el tipo de cambio, no conocen los precios locales, no son legalmente ciudadanos, la tendencia es aprovecharse. A mí me han contado viejos, tal vez, no sé si algunos aquí todavía saben de esto, pero en la Costa Rica antigua, cuando eran menos de 2 millones de miembros en todo el país, cuando venía algún campesino a San José, lo agarraban algunos de esos timos buenos
y le quitaba toda su plata. Y lo dejaban limpio para volverse a casa viéndolo estafado. No engañarás ni angustiarás al extranjero, dice Dios. No bastaba simplemente ser buena gente con los otros israelitas. Y Juan Calvino, comentando este pasaje, relaciona esta orden con el octavo mandamiento. ¿Qué es el octavo mandamiento? No hurtarás, no robarás. Y dice Calvino, si Dios no hubiera incluido esta parte, los israelitas habrían creído que no robar a los suyos fuera cumplir con el mandamiento. Pero cuando Dios encomienda a visitantes, viajeros, como si fuera familia, de esta forma se entiende que la equidad debe ser practicada para todos los hombres. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa, dice Dios, en qué se basa esta orden de no afligir al extranjero, al viajero, al no cristiano, para ponerlo en nuestro contexto? Vea versículo 21, cómo termina. Porque extranjeros fuisteis vosotros. ¿Qué éramos nosotros antes de ser salvos, hermano? Cualquier gentil, como todos los demás. Entonces se basa, ser consciente, se fundamenta en recordar, pero recordar que si estamos aquí es por gracia. En recordar lo que éramos, no pueblo, lejos de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos, dice Pablo y dice Pedro. Se fundamenta recordar que nosotros hemos sido librados por gracia y por lo tanto debemos seguir los pasos de Dios, el que nos consideró a nosotros sin necesidad de hacerlo, porque extranjeros fuisteis vosotros en Egipto. Primer punto, hermanos, entonces es conscientes. Dios quiere que seamos un pueblo consciente. Y eso nos quita ¿qué cosa? ¿Qué nos quita de nuestra mente? Quita aquella actitud criticona. Esa actitud despreciadora. Ve aquel cómo anda, cómo es posible. Ve aquella, ve lo que hizo, increíble. Hermano, si no fuera por la gracia de Dios, ahí andamos nosotros también. Recuerden lo que eran. Tanto usted como yo seríamos mucho más malos que somos si no fuera por la gracia de Dios. Conscientes, un pueblo consciente de lo que éramos, de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo llamamos a una persona indiferente a los no cristianos? Una persona indiferente al pobre o a la persona que tenga complicaciones en su vida. ¿Cómo llamamos a esa persona indiferente, fría? Se llama una persona mal agradecida porque se ha olvidado lo que era. Dios no quiere hijos mal agradecidos, quiere hijos agradecidos. Porque fuisteis vosotros extranjeros en Egipto. Ojalá ninguna visita ponga pie en esta iglesia y se vaya a su casa sin que todos
ni voy a decir algunos o la mayoría, sin que todos le diera la bienvenida, preguntara su nombre, que si le puede servir. Consciente de lo que éramos nosotros. Visitas en un entonces. Segundo, versículos 22 al 24, Dios quiere un pueblo compasivo, no solo consciente, compasivo. Dice, ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y Dios dice, si usted los aflige y claman a mí, yo oiré. La viuda, el huérfano, eran sin amparo y sin ayuda en aquella sociedad al igual que hoy. Y Dios no quiere que se aflijan. Afligir significa no solo oprimir, quitándole la casa, por decirlo así. Afligir también, hermano, es practicar frialdad e indiferencia, ignorarles, volverles la cara, toca nuestra actitud. Tal vez ninguno de nosotros estemos oprimiendo a ninguna viuda o huérfano, pero cuando sabemos de madres solteras luchando sin un marido a la par, y nos desentendemos fríamente como si no es conmigo, ¿qué estamos haciendo? Muchas veces hasta rechazo sentimos por las complicaciones de la vida de algunas personas. De ahí, nadie manda, nadie los mandó, y con esa actitud nos justificamos de no tenderles la mano. Si el israelita ignoraba la viuda y el huérfano, dice Dios, ustedes serán viudas y huérfanos. Tan importante es esto que Dios dice que Él mismo es su protector. Versículo 23. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Salmo 68 dice Dios que Él es padre de huérfanos, defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Y cómo hace Dios eso, hermanos? Si es por medio de su pueblo. Dios hace habitar en familia al desamparado. Es de nuestra tarea de ser no solo conscientes de lo que éramos, sino compasivos como Dios mismo. Dios saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Cuando el pueblo de Dios hace habitar en familia a la viuda, al huérfano, al necesitado, está haciendo la obra de Dios que Dios hizo con nosotros. Y cuando un pueblo y cuando una nación descuida lo que está cercano al corazón de Dios, mi hermano, estará bajo la condena de Dios. Y hoy hay un empuje por abortar fetos, ni siquiera han nacido, en todo el occidente. Y podemos entender que este asunto de aborto está tan lejos, tan extremadamente lejos de lo que Dios quiere, del débil, del indefenso, del necesitado, que no ni siquiera ocupamos un argumento específico, que sí lo hay contra el aborto, pero no hace falta, porque Dios es el Dios que socorra al indefenso, al incapacitado, cuanto más al bebé ni siquiera nacido. Y un país que coquetea con esto o de otras maneras menosprecia y descuida al necesitado, al débil, tendrá que verla con su Creador.
Una razón por la cual Dios envió a Israel al exilio en Babilonia muchos años después fue porque descuidaron estas mismas cosas. Ezequiel 22 dice, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Por tanto, te dispersaré por las naciones, te esparciré por todas las tierras, haré fenecer de ti, es decir, acabaré con tu inmundicia, sacándolo de mi tierra, dice Dios. Hermano, Dios quiere un pueblo, primero consciente, pero segundo, compasivo, misericordioso. Pensemos, hermano, piense usted, pensemos cada uno de nosotros. ¿A quién ha puesto Dios en nuestro camino? ¿A quién ha puesto Dios en nuestros círculos, en nuestro vecindario? Será el momento de pedirle a Dios, Dios, hazme consciente y hazme compasivo como tú has sido conmigo. En tercer lugar, Dios quiere un pueblo generoso, no egoísta. Versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no le portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Y Dios da algunas reglas para en cuanto al pobre. Esto se llama uno de mi pueblo. Es pobre, tiene necesidades, alguna calamidad le ha pasado, ahora la está pasando mal, pero no por ser pobre vale menos ante Dios. Y esto es importante, hermano, porque en el mundo, en la sociedad, el pobre sí es menospreciado porque no tiene lo que el mundo aprecia, cosas, dinero, ropa, casa, etcétera. Y como no tiene estas cosas, la tendencia es menospreciarlo. Pero Dios se preocupa en especial por el pobre. Ahora, Dios da reglas para prestar a un pobre. Fíjese que Dios no prohíbe cobrar intereses en los negocios normales. Había otras leyes que permitía prestar y cobrar intereses en Israel cuando era una transacción de negocio. Pero este es un caso especial. Este es un pobre que no va a poder pagar muchos intereses. Sí podía pedir la chaqueta en prenda para el día, tal vez para que no se diera la fuga mientras ejecutara la labor, ¿verdad? Pero a la puesta del sol, como hace frío en la noche y no tiene más que su abrigo, se tenía que devolverle su abrigo. No debía aprovecharse de la situación del pobre. Y Dios termina diciendo en 27, ¿cuál es el porqué de todo esto? ¿Por qué no portarse como usurero, logrero? ¿Por qué? Versículo 27, ¿qué dice Dios? Porque yo soy, ¿qué? Porque yo soy misericordioso. Porque yo soy misericordioso. Seremos hijos del Altísimo cuando practicamos la generosidad y la misericordia como es Dios. Y sabemos, hermanos, que hay una gran tristeza hoy. Costa Rica se ha esmerado por desarrollar un sistema educativo equitativo para todo el país. No vamos a entrar en un análisis del programa educativo que ha colapsado de unos años para acá, no solo la pandemia, sino antes. Nuestra educación está en declive radical. Costa Rica se encuentra muy bajo ahorita en la medida de las naciones alrededor en comparación con otros países. Pero no vamos a hablar de esos aspectos. Vamos a hablar lo que se enseña en la mayoría de las escuelas, sean
La educación contemporánea en gran parte enseña, no de forma explícita, sino de forma implícita, nos enseña a ser egoístas. Nunca lo va a decir así. Nunca lo va a decir, sea egoísta, chico. Pero enseña que el propósito de tu educación es para que usted trabaje, tenga plata, tenga un buen puesto, tenga carro y casa. Esa es la meta de la educación, estar bien a los ojos del mundo, que significa bien económicamente. La educación, por lo general, enseña al educando a ser un egoísta. Y como padres, y como es colegio cristiano que nosotros tenemos también, debemos luchar en contra de lo que nuestro mundo quiere y enseña, y debemos luchar en favor de lo que Dios enseña. En conclusión, Dios hace un pueblo que se apoya unos a otros, siendo conscientes, siendo compasivos y siendo generosos. Pablo en Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Hermanos, muchos de nosotros tenemos cargas. En algunas ocasiones otro no puede llevar nuestra carga, pero en otras ocasiones sí. Podemos ayudarnos unos a otros, concretamente, objetivamente. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Es decir, apóyense unos a otros. Hemos sido rociados con mejor sangre que el sangre con que fueron rociados los israelitas, hermanos. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo ha reclamado nuestro corazón. Mi pregunta en esta mañana es, ¿ha sido Dios compasivo con usted? ¿Ha sido generoso con usted? ¿Ha sido misericordioso con usted? Por supuesto que sí. Y ahora viene ese Dios compasivo, generoso, misericordioso, a morar en su corazón, a tomar posesión de nuestro corazón. Seamos sinceros, hermanos, es más fácil encerrarnos en nuestra casa y olvidarnos de los problemas de los demás. ¿Qué era el dicho antiguo? Cada uno en su casa y Dios en la de todas. A mí no me gusta mucho ese dicho. Cada uno en su casa y a mí no me moleste. Hey, Dios también en tu casa. No está bien ese dicho. El pueblo de Dios rociado de la sangre del pacto, renovado por el Espíritu Santo, no puede olvidarse del refugiado. Hacer para cumplir con este llamado de apoyarnos unos a otros. Primero, ser generosos con nuestras ofrendas y diezmos. Nuestra iglesia tiene 3 diáconos ordenados para ayudar en forma ordenada a las necesidades materiales y físicas de que nos damos cuenta. Al ser generosos con las ofrendas y diezmos, nosotros les proveemos a ellos los recursos necesarios para poder mostrar corporativamente como iglesia del Señor en una forma ordenada el amor de Dios para ellos. Segundo, es posible, hermanos, que podamos ser más espontáneos en apoyar, en ayudar.
Muchas veces como que nos encerramos o nos hacemos, bueno, no quiero usar ningún término muy despectivo. Nos hacemos muy, ¿qué? Vamos a usar un término más finillo, cohibidos, para no usar otro. Nos hacemos cohibidos sin necesidad, hermano. ¿Te imaginas que Dios dijera en el cielo, es que no sé, yo soy tímido y no sé, yo no soy así, yo no soy muy extrovertido, yo no sé, Jesús, cómo yo voy a ir al mundo a hablar con mucha gente? Y si Jesús hubiera dicho eso, un pretexto de que Él está todo tímido y cohibido y apenado, vino, porque es misericordioso. Pero ese es el mismo Jesús que ha tomado nuestro corazón, hermano. El pretexto de que es que yo soy así, yo no puedo ser espontáneo, misericordioso, no creo que le convenza mucho a Dios. No nos preocupemos por crecer como iglesia. Preocupémonos por demostrar gratitud a Dios por medio de compartir su amor con muchas personas. 3. Podemos practicar visitándonos entre nosotros, especialmente enfermos, ancianos, los desanimados. Yo quiero desafiar a los grupos, al grupo femenil y al grupo varonil, tanto las hermanas como los varones, a que hablen, ideen, planifiquen algunas actividades más allá de la reunión, del estudio bíblico. No estoy quitando el estudio bíblico, maravilloso, necesario, pero puede más enfocados posiblemente hacer algún, no sé, ahorita no estoy pensando en nada específico, pero posiblemente como grupo de mujeres, grupo de hombres, tomar esto en cuenta, el apoyo mutuo en la iglesia. Y 4, imprescindible, hermanos, la educación correcta de su hijo aquí. ¿Qué impide que la mamá en Semana Santa, Navidad, cocine un pancito y con su hijo chiquitito van al vecino, a la vecina y comparte algo? ¿Qué impide que cuando sepa de algún evento en el barrio, usted participe con sus hijos, educándoles, enseñándoles con el ejemplo de ser consciente, compasivo y generoso? Nada impide, nada impide. El pueblo rociado de la sangre del pacto, la sangre de Cristo, procura ser consciente, compasivo y generoso. Porque yo soy misericordioso, dice nuestro Dios. Pueblo de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta a la voluntad de nuestro Dios? Espero que sea amén. Amén. Oremos. Padre, tú eres Dios misericordioso. Lo reconocemos, lo confesamos, lo sabemos. Y nosotros muchas veces no te imitamos, Dios. Nos gusta recibir tu misericordia. Nos gusta recibir tu generosidad sin que nosotros te imitemos. Oh Dios, perdona nuestra mezquindad. Perdona nuestras actitudes egoístas, individualistas, Dios, por favor. Padre, queremos ser como tú. Quítanos los pretextos, quítanos las excusas que no son buenas, son muy malas. Y pedimos, Dios, que tú nos moldees conforme
a tu corazón. Cristo, moldéanos, recréanos conforme a la imagen de Jesucristo, especialmente en este aspecto que hemos visto hoy de apoyarnos unos a otros, siendo conscientes de lo que éramos y lo que tú nos has hecho, siendo compasivos, misericordiosos como eres tú y generosos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén.